Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Vamos a seguir con nuestra historia de Venezuela. Fíjense, la clase pasada hablamos de la Primera República y caída de la Primera República. Hablamos que empezó el 19 de abril de 1810, ¿verdad? Con ese primer paso, ese primer grito de la independencia, y termina el 26 de julio de 1812. ¿Por qué terminó? Por la firma de la capitulación en San Mateo, ¿verdad? En 1812, que Francisco de Miranda pues le firma a Monteverde. Entonces, fíjense, ese convenio pues es donde una de las partes pues cesa la ejecución de actos de hostilidad y rinde sus armas, que fue lo que hizo Francisco de Miranda, viendo que, bueno, en varios lugares habían derrotado a las fuerzas patriotas y para que no hubiera más derramamiento de sangre, pues él decide rendir las armas. Cosa que, bueno, fue visto como traidor, ¿no? Y lo apresan. Pero fíjense, después de ese proceso, ¿qué pasa? No se iba a perder la república, ¿verdad? Ese primer paso de independencia, ese logro, ¿verdad? Por liberarnos del yugo español. Entonces Bolívar, junto con otros líderes independientes, bueno, se habían refugiado en Curazao, ¿no? Se habían ido y de allí, posterior a eso, se fueron a Nueva Granada, ¿verdad? Con el objeto de ¿qué? De solicitar ayuda para emprender la recuperación de Venezuela nuevamente. Entonces, en la ciudad de Cartagena, Bolívar emite el Manifiesto de Cartagena, el 15 de diciembre de 1811, en donde allí analizaba las causas de la pérdida de la Primera República y solicitaba ayuda a las fuerzas patrióticas, ¿verdad? Neogranadinas. ¿Para qué? Para que, bueno, le dieran el aporte de armas, de hombres, para poder combatir a los realistas, poder otra vez iniciar o seguir ese proceso independentista en Venezuela. Entonces, fíjense, Bolívar, bueno, obtuvo ayuda y bajo el mando fue puesta una fuerza, bajo su mando, una fuerza de 600 hombres, ¿no? Allí, bueno, empezó una travesía en donde atravesó Tunja y Pamplona. Luego llega hasta el Táchira en San Antonio, desde San Antonio, y emprendió allí la famosa campaña Admirable. Vamos a compartir un mapa para que ustedes puedan apreciar, ¿verdad? Ese recorrido de la campaña Admirable. Fíjense, aquí podemos ver en esta línea roja todas las partes, ¿no? Que fue recorriendo durante esta campaña. Inclusive aquí se abre en dos grupos, ¿no? Se abre para combatir por este lado Mérida, Trujillo, Barquisimeto, y por este otro lado por Barinas, Guanare, San Carlos, Valencia, La Victoria, hasta finalmente llegar triunfante a Caracas. A lo largo de ese recorrido, bueno, realizó varias batallas, ¿no? Fíjense, vamos a empezar desde un principio. Aquí en Ocaña, él logra, pues, combatir a fuerzas realistas. Entonces, una vez que él combate aquí estas fuerzas realistas, empieza lo que es la batalla, la campaña Admirable, que empieza aquí en San Antonio del Táchira. Eso fue el 10 de marzo. Allí, bueno, posteriormente pasa, el 17 de marzo pasa a La Grita y, bueno, va venciendo, ¿verdad? A todos esos realistas que va consiguiendo en el camino. Entonces, el 18 de mayo, las fuerzas patriotas toman a Mérida y el 23 de mayo hace la entrada triunfal Bolívar, quien se aclamó el libertador, ¿verdad? Aquí en Mérida.
Entonces, el 23 de mayo es que hace, bueno, esa entrada triunfal allí. Después, el 9 de junio, las fuerzas patriotas salen de Mérida y se abren en dos columnas. Una que va hacia Trujillo y la otra que sale para Barinas, ¿verdad? Entonces, el 15 de junio, Bolívar emite también un importante decreto, el decreto de guerra a muerte, en donde, bueno, las personas que se unían al bando patriota, pues le perdonaba la vida, ¿no? Pero si no, pues lo ponía a las armas, los mataba. Entonces, muy importante allí ese decreto. Después, el 24 de junio, Trujillo se pronuncia por la República, aquí en Trujillo. Después, el 4 de julio, las fuerzas patriotas al mando de Rafael Urdaneta y otros líderes importantes derrotan a las fuerzas de los realistas, ¿verdad? En Tunca, en Boconó, en Niquitao, en Guanare y en Barinas. Todas estas zonas, está la que está por aquí, Barinas, Guanare, ¿verdad? Niquitao, todo esto vencen a tropas realistas que fueron consiguiendo en la marcha. Después, el 27 de junio, José Félix Riva avanza sobre Araure y derrota a los realistas en los Horcones. Ya sube para acá, para Araure, y aquí justo en los Horcones, esta batalla de los Horcones, pues José Félix Riva derrota a los realistas también. Posteriormente a eso, entre 25 y 26 de julio, Bolívar dirige sus tropas hacia San Carlos. Ya van subiendo aquí hacia San Carlos y aquí realizan las batallas de Taguanés y Pegones. Entonces, el 31 de julio, el ejército patriota derrota a los realistas en estas batallas de Taguane y Pegones, en San Carlos y en Valencia también logra grandes hazañas derrotando a los realistas. Mientras que el resto de las fuerzas patriotas, ¿verdad?, combate a los realistas en Valencia y sus alrededores, Bolívar continúa hacia la victoria. Aquí quedó un grupo combatiendo a los realistas y Bolívar sigue hacia la victoria. El 3 de agosto, Bolívar firma un convenio aquí en La Victoria. En ese convenio, bueno, se establece el respeto por los vencidos y la posibilidad de refugiarse con sus bienes y familias en el exterior y garantía para los que se rindan. Entonces ahí hace ese convenio, ¿verdad?, con los realistas de perdonarles la vida, dejarlos salir al exterior con su familia, pero tenían que rendirse. Luego de ese convenio, el 6 de agosto, Bolívar entra triunfante a Caracas y es proclamado como libertador por el pueblo. Entonces nos podemos dar cuenta lo importante de esta campaña admirable de 1813, ¿verdad? Cómo triunfaron muchísimo en esta campaña. Posteriormente a esa campaña viene lo que es la campaña de Oriente. Esa campaña de Oriente pues también fue muy importante en nuestra lucha por lograr recuperar los territorios, ¿verdad? Fíjense, aquí en esta campaña de Oriente, el general Santiago Mariño, pues es quien se encarga, ¿no?, de comandar esta campaña. Y él se había refugiado anteriormente en Trinidad a raíz de la caída de la Primera República, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para organizar sus fuerzas republicanas, ¿no? Junto con José Francisco Bermúdez, Antonio José de Sucre, bueno, y otros
patriotas, ¿verdad? Que lucharon por seguir con este proceso independentista. Entonces, el 11 de enero de 1813, Mariño parte de Islote de Chacachare, aquí, ¿verdad? Chacachacare, ajá, desde donde se organizaron los expedicionarios, ¿verdad? 45 en total para recuperar el honor de la patria. Entonces aquí parten 45 personas para luchar, ¿no? Para lograr recuperar los territorios. Después, bueno, si vamos a ver como una línea del tiempo, ¿no? Que la tenemos aquí abajo, en donde tenemos fechas de cómo ellos fueron ocupando todos esos territorios en el oriente. Entonces, fíjense, el 11 de enero de 1813, Mariño parte de Chacachacare, ¿verdad? Y el 17 de enero se toma Aguiría y se instaura las autoridades patriotas. Entonces pasa ya aquí a Huiría, ¿verdad? Y se instauran esas autoridades patriotas. Luego el 15 de enero, José Francisco Bermúdez derrota a las fuerzas, ¿verdad? De las fuerzas realistas, ¿verdad? Los opositores. Posteriormente a eso, el 2 de febrero, las fuerzas patriotas al mando de Mariño ocupan a Maturín, toda esta parte de Maturín, ¿verdad? Ocupan eso. Y el 14 de junio, el coronel Juan Bautista Arismendi derrota nuevamente aquí a los realistas y restablece el gobierno patriota en Margarita. Aquí en la parte de arriba, donde queda la isla de Margarita, también lucharon por la independencia y logran, ¿verdad?, someter a los realistas en esta parte o esta isla. Pertenece a Venezuela. Luego, el 2 de febrero, las fuerzas patriotas al mando de Mariño ocupan Maturín, sí, ya habíamos hablado, ¿verdad?, que ocuparon Maturín, antes de hablar de la isla de Margarita. Luego, el 23 de mayo, las fuerzas patriotas derrotan a los realistas encabezados por Domingo Monteverde. Y el 13 de junio, el coronel Juan Bautista Arismendi derrota a los realistas, recuperando todo el territorio de Cumaná. Entonces, todo este territorio aquí de Cumaná también derrotan a los realistas. Y el 3 de agosto, los patriotas, después de un fuerte combate, pues logran ocupar a Cumaná y restablecen el orden republicano, ¿verdad? Ya aquí se estableció el orden republicano. Luego, el 19 de agosto, las fuerzas patriotas encabezadas por el general Santiago Mariño entran y toman a Barcelona. Entonces, fíjense cómo por todo este paso de la línea, pues a medida que iban avanzando, iban derrotando a los realistas por donde iban pasando. Pero ¿qué pasó? Luego que empiezan a derrotar a estos realistas, pues la corona española envió refuerzos, ¿verdad?, para combatir a los patriotas. De Puerto Rico también vinieron refuerzos, les enviaron refuerzos para combatir. Y bueno, la mala organización, ¿verdad?, de los líderes en este lado, en la campaña de Oriente, Mariño, y por la campaña de Occidente, Bolívar, pues los dos pues no se pusieron de acuerdo y los españoles pues aprovecharon esa debilidad de esos combatientes o de esos líderes y empezaron a atacar más fuertemente, con más armas y con mucha
más personas, ¿verdad? Que los vinieron a apoyar, más guerreros. Entonces, aquí cae nuevamente la Segunda República. La Segunda República, pues, si nos ponemos a ver, algunas de las causas son de la caída de la Primera República, pues, son muy parecidas. ¿Por qué? Porque, bueno, le hacía falta de insumos, ¿verdad? Tanto de alimentos como de vestimenta a las tropas de los patriotas, también le hacían falta municiones, armas, más gente, ¿verdad? Que combatiera, porque había mucha gente que no estaba de acuerdo con este proceso independentista, sobre todo las clases más bajas, ¿no? Lo que eran los mantuanos, los pardos, pues no estaban de acuerdo con los criollos, que son los que realizaron pues esta lucha por la independencia, este alzamiento en contra de la corona española. Entonces, por eso que cae la Segunda República. Más adelante vamos a ver más detallado todas esas causas, todas esas consecuencias de la caída de la Primera y de la Segunda República. Entonces, a mediados de 1814, pues se termina esta Segunda República. Es bueno recordar que este término de repúblicas anteriormente, bueno, no se conocía. Simón Bolívar pues no sabía que estaba en la Primera República ni en la Segunda República. Esos términos los sacaron historiadores para poder explicar bien la historia por partes, ¿verdad? Entonces, en la próxima clase vamos a ver qué pasó luego de la caída de esta Segunda República. Y finalmente terminaremos con la batalla de Carabobo, que fue la batalla que selló la independencia de Venezuela. Entonces espero que hayan podido entender un poquito más de este proceso independentista, de estas luchas y cómo fueron estas dos campañas muy importantes, la campaña de Occidente y la campaña de Oriente. Entonces nos vemos en una próxima clase.